A los 77 años, José María Napoleón no es solo un cantautor mexicano, es un poeta de carne y hueso, un sobreviviente de las tormentas más crudas que puede conocer un artista. Desde el primer instante en que su voz se deslizó por los micrófonos en los años 70, el público quedó atrapado en esa mezcla de fragilidad y fuerza de ternura viril y confesión desnuda. Su figura encendió escenarios con canciones que parecían rezos íntimos, y sin embargo muy pocos pudieron ver al hombre detrás de la penumbra de las luces. El mismo que escribió versos de esperanza mientras sangraba en silencio, el que sonrió en entrevistas mientras su vida personal se desmoronaba, el que respiró entre fantasmas de derrotas y volvió a subir a un escenario con cicatrices que nunca se cerraron del todo. Detrás de la cortina roja se escondía un espíritu quebrado y luminoso al mismo tiempo. Un esposo, un padre, un soñador, a punto de rendirse, y aún así, aferrado a la música como si fuera la única cuerda que lo mantenía vivo. La leyenda asfixiada bajo el peso de la misma fama que un día lo coronó. Lo que están a punto de escuchar no es un cuento de estrellato, sino un viaje sin adornos, por el dolor, el amor y la supervivencia contra todo pronóstico. Si alguna vez una canción de Napoleón acarició tu corazón, esta es la ovación silenciosa que merece la del reconocimiento al hombre que nunca dejó de brillar, incluso cuando la vida intentó apagar su voz. Pocos saben que la primera batalla de Napoleón no se libró en un escenario, sino en las calles estrechas de Aguascalientes, donde nació el 18 de agosto de 1948. Allí, entre paredes humildes y un futuro incierto, aprendió que la vida no regalaba nada. Su padre, un hombre trabajador que comerciaba para sostener a la familia, y su madre, un pilar silencioso de ternura, le enseñaron que la resistencia era la única herencia segura. No había lujos, solo amaneceres tempranos, zapatos desgastados y canciones improvisadas para olvidar la dureza del día. Desde niño mostró un impulso distinto, una especie de fuego que no sabía explicar. Cantaba en las esquinas y en los festivales escolares, con una voz que parecía pedir auxilio y consuelo al mismo tiempo. A los 8 años ya soñaba con escenarios imposibles, mientras sus compañeros solo pensaban en juegos. Pero cada sueño tenía un precio. Debía trabajar para contribuir en casa, sacrificar tardes de infancia, ensayar a escondidas, escribir versos, cuando todos dormían. Aquella niñez no fue un lugar de refugio, sino un campo de entrenamiento para la soledad. El destino, sin embargo, le abrió una rendija milagrosa en los años 70. En 1970, todavía con la juventud marcada por privaciones, ganó el Festival de Valores Juveniles de Televisa, un certamen que le ofrecía a un desconocido la oportunidad de ser escuchado en todo México. Su triunfo no fue una coronación, sino un grito desesperado. Con ese premio no llegaba la fama inmediata, llegaba la presión de mostrar que un muchacho provinciano podía cargar con el peso de convertirse en artista. Lo que para otros sería celebración, para él fue un recordatorio de que su vida ya no le pertenecía. Detrás de su sonrisa tímida había heridas invisibles. Había sufrido rechazos, noches enteras durmiendo en sofás prestados en la Ciudad de México, viajes interminables en camiones donde la esperanza pesaba más que la maleta. Había momentos en los que pensó en volver a su tierra, aceptar que la música era solo un sueño ingenuo. Pero no tenía un plan B. Cada puerta cerrada lo obligaba a escribir más. De esas lágrimas nacieron las primeras letras de Vive y Pajarillo, himnos, que años después conmoverían a millones. Aquella infancia y juventud marcaron el tono de toda su carrera, una voz construida sobre cicatrices, un hombre obligado a crecer demasiado pronto. Porque Napoleón nunca tuvo la oportunidad de ser solo un niño. Fue aprendiz de dolor, obrero de su propio destino,
un sobreviviente que desde el inicio comprendió que la música no era adorno, era salvación. El verdadero inicio de la carrera de José María Napoleón no estuvo marcado por ovaciones, sino por un silencio que dolía más que cualquier crítica. Después de su triunfo en el Festival de Valores Juveniles, en 1970, creyó que las puertas se abrirían de par en par. La realidad fue brutal. Sus primeras grabaciones apenas vendieron unas cuantas copias y las estaciones de radio dudaban en programar a un joven que no encajaba con la moda de baladas ligeras o de rock en español que dominaba la época. Era como si su voz tan íntima y tan distinta resultara incómoda en un mercado que exigía brillo superficial. Hubo noches en que regresaba a su pequeño departamento en la Ciudad de México sin dinero ni para la cena. Dormía en sofás de amigos, compartía cuartos diminutos con otros aspirantes y se preguntaba si todo aquel sacrificio tenía sentido. Veía cómo artistas con menos talento, pero con más contactos, lograban contratos mientras él quedaba relegado a la sombra. Recordaba entonces las palabras de su madre que le repetía: «Resiste, hijo, que la semilla tarda en brotar, pero florece». Aquella frase era el único capital con el que contaba. En 1973, intentó de nuevo con un disco que pasó inadvertido. La prensa lo ignoraba, los empresarios lo trataban como relleno de cartel y muchos le aconsejaban abandonar la música. Un crítico llegó a escribir que su estilo era demasiado sentimental, condenado al fracaso en una época de modernidad. Aquellas palabras se le clavaron como puñales. Sin embargo, en vez de rendirse, comenzó a cantar en bares y palenques donde el ruido de vasos y gritos parecía tragarse cada verso. Allí aprendió a cantar con el alma rota, a proyectar su voz por encima de la indiferencia a sobrevivir. Fue un periodo cruel, pero también formativo. En 1975, tras años de tropiezos, decidió inscribirse en el Festival OTI con una canción escrita en noches de insomnio. ¿Quién eres tú? El jurado lo descalificó, la crítica lo volvió a subestimar y la derrota parecía definitiva. Pero Napoleón comprendió algo en ese momento. No bastaba con cantar bien, debía desgarrarse en cada interpretación, debía dejar un pedazo de sí mismo en el escenario. Así comenzó la metamorfosis. Dejó de buscar aprobación y empezó a cantar como si fuera la última noche de su vida. Esa decisión nacida de la humillación sería la que marcaría su destino. Porque detrás de cada fracaso, José María Napoleón estaba cincelando el estilo que años más tarde lo convertiría en el poeta de la canción. El giro llegó cuando menos lo esperaba. A mediados de los años 70, tras una década de rechazos y dudas, José María Napoleón apareció nuevamente en el Festival OTI de 1977 con un tema que cambiaría para siempre el rumbo de su vida: Hombre. Aquella interpretación fue un terremoto emocional. No había luces extravagantes ni coristas, solo él, un hombre común con la voz desgarrada, cantando como si cada palabra fuera la confesión final de su existencia. La canción obtuvo el primer lugar nacional y lo llevó a representar a México en España. De pronto los mismos críticos que lo habían llamado demasiado sentimental hablaban de él como la nueva voz de la canción profunda. El éxito no tardó en llegar. En 1980 su tema Vive se convirtió en un himno generacional, repetido en radios, en bodas, en ceremonias escolares, en todo lugar donde alguien necesitara recordar que la vida era breve y valiosa. Más tarde vendrían Pajarillo eres ella, se llamaba Marta, y una cadena de canciones que lo consagraron como el poeta de la canción. Cada disco vendía miles de copias. Cada gira llenaba auditorios y de pronto, aquel muchacho que había dormido en sofás prestados estaba cantando frente a multitudes que lloraban con él. Pero el triunfo llevaba escondida otra herida. La fama le exigía ser más de lo que era un ídolo, un símbolo, alguien que nunca podía mostrarse vulnerable. La industria lo convirtió en producto y la prensa comenzó a escarbar en su vida privada.
Se habló de romances, de infidelidades, de una personalidad hermética que lo hacía difícil de tratar. En los palenques y escenarios, mientras su voz acariciaba miles de corazones, él cargaba una soledad cada vez más profunda. El público lo veía como un triunfador, pero detrás del telón Napoleón se preguntaba si realmente era feliz. El precio del éxito fue también la distancia. Pasaba meses enteros lejos de su familia, perdido en giras interminables por México, Centroamérica y Estados Unidos. Su matrimonio atravesó crisis y sus hijos crecieron entre fotografías en revistas más que entre abrazos cotidianos. Hubo noches de gloria que terminaban en habitaciones de hotel vacías, donde el silencio era más ensordecedor que los aplausos. Con todos los años 80 y 90, consolidaron su lugar en la música mexicana. Napoleón no era un cantante de moda, era un autor, un poeta que había encontrado en la música la forma de sobrevivir a sus propias batallas. Pero como tantas veces ocurre, esa misma voz que lo llevó a la cima estaba también construyendo una cárcel invisible, la del artista que lo ha dado todo al escenario, y que en su vida íntima apenas encuentra un lugar para sí mismo. El brillo no podía durar para siempre. En la década de los 90, cuando nuevas corrientes musicales comenzaron a dominar las listas de popularidad, la voz poética de Napoleón empezó a sonar como un eco de tiempos pasados. Las disqueras apostaban por lo joven, lo moderno, lo inmediato. Él, con su estilo íntimo y cargado de metáforas, fue lentamente empujado hacia la orilla. De pronto, aquel poeta de la canción que llenaba palenques y teatros se encontró con salas a medio llenar y contratos que ya no llegaban. El golpe más duro no vino de la industria, sino de la vida misma. En medio de esta transición, enfrentó la pérdida de seres queridos y problemas familiares que lo desgastaron profundamente. Los rumores hablaban de un Napoleón melancólico, sumido en silencios que duraban años, reacio a conceder entrevistas y cada vez más distante de los reflectores. La prensa especulaba sobre su retiro, algunos lo daban por acabado, y las nuevas generaciones apenas conocían su nombre como una referencia lejana de la época de sus padres. Los escenarios también se convirtieron en territorio hostil. Hubo presentaciones donde la crítica fue despiadada, acusándolo de repetirse, de vivir del recuerdo. En una ocasión, en un palenque en Guadalajara, apenas asistieron unas cuantas centenas de personas. El hombre que había logrado que multitudes cantaran "Vive" se encontraba ahora luchando por no desaparecer del mapa musical. Esa noche, cuentan, cantó con lágrimas en los ojos y al terminar se encerró en su camerino sin hablar con nadie. Los años de silencio no fueron solo profesionales, también internos. Napoleón atravesó depresiones que él mismo reconoció después en entrevistas. Hubo mañanas en las que, según confesó, no encontraba motivo para levantarse. El escenario que antes era refugio se había convertido en un fantasma que le recordaba lo efímero de la gloria. La música le había dado todo, pero también le había arrebatado mucho tiempo con sus hijos, estabilidad emocional, la tranquilidad de una vida sencilla. Sin embargo, incluso en medio de la oscuridad, siguió escribiendo. Llenó cuadernos enteros de versos que jamás grabó, canciones que quedaron guardadas en un cajón, poemas que nadie escuchó. Era su forma de resistir, de mantenerse vivo, cuando el mundo parecía haberlo olvidado. Porque la tragedia de José María Napoleón no fue solo la del artista que cayó del pedestal, sino la del hombre que descubrió que detrás de la ovación más grande siempre aguarda un silencio devastador. El destino, caprichoso y severo, decidió darle una segunda oportunidad. Cuando muchos ya lo daban por retirado, José María Napoleón reapareció a mediados de los años 2000 con una fuerza inesperada. Fue en un concierto homenaje donde, casi como un acto de justicia poética, volvió a cantar "Vive". El público, compuesto no solo por aquellos que lo habían seguido desde los 70,
sino también por jóvenes que lo descubrían por primera vez, lo recibió de pie. Fue un renacer. Su voz, marcada por la experiencia y las cicatrices, sonaba aún más profunda, cargada de un dramatismo que solo el tiempo podía otorgar. El regreso no fue un destello aislado. En 2015, lanzó un álbum recopilatorio que incluyó nuevas versiones de sus clásicos y que rápidamente alcanzó altas ventas, devolviéndolo a las listas de popularidad. Las giras volvieron, los teatros nuevamente se llenaron y la crítica que alguna vez lo había ignorado, ahora lo calificaba como un referente imprescindible de la música romántica mexicana. En cada escenario, entre ovaciones interminables, parecía reconciliarse con ese pasado que tanto le había dolido. Sin embargo, lo más conmovedor no fue su triunfo artístico, sino la manera en que logró recomponer los lazos con su familia. Napoleón habló abiertamente de los errores cometidos, del tiempo perdido con sus hijos, y de cómo buscaba sanar esas heridas a través de la cercanía y el perdón. En entrevistas confesó que ya no le interesaba la fama desmedida, ni los números, que lo único importante era que su música pudiera seguir tocando corazones y que sus seres queridos supieran cuánto los amaba. En 2018 recibió el Grammy Latino a la excelencia musical, un reconocimiento que simbolizó no solo su talento, sino su capacidad de resistencia. Ese día, con lágrimas contenidas, agradeció a quienes nunca dejaron de escuchar sus canciones, incluso en los años más oscuros. Fue la coronación tardía de un hombre que había aprendido que la verdadera grandeza no está en los aplausos más ruidosos, sino en la huella silenciosa que una canción deja en el alma. Hoy, al mirar atrás, Napoleón no es solo un sobreviviente de la industria musical, es un testimonio viviente de que incluso después de las caídas más duras, es posible volver a levantarse. Su legado está hecho de versos, de verdades desnudas y de melodías que siguen resonando con la misma intensidad que cuando fueron escritas. La tragedia de su vida no opaca su luz, al contrario la multiplica, recordándonos que hasta en las heridas más profundas puede brotar la música más eterna. La historia de José María Napoleón no es solo la de un cantante, sino la de un hombre que aprendió a vivir entre los extremos de la gloria y la soledad. Su vida nos recuerda que la fama es tan frágil como el cristal, brilla con intensidad, deslumbra multitudes, pero basta un descuido, un giro del tiempo para quebrarse y dejar tras de sí un silencio abrumador. Sin embargo, también enseña que incluso después de los momentos más oscuros, se puede renacer, porque la fortaleza del espíritu humano está hecha de resistencia y esperanza. El público lo conoció como el poeta de la canción, pero detrás del escenario había un hombre herido, lleno de contradicciones, que buscaba en cada verso un refugio contra sus demonios internos. La tragedia que marcó sus años de silencio no borró la grandeza de su obra, al contrario, la hizo más humana, más cercana. Cada caída le otorgó un matiz nuevo a su voz, cada herida se transformó en un acorde, y cada ausencia se volvió inspiración. Lo que Napoleón deja como legado no son solo canciones inmortales, sino la certeza de que la vida, con todas sus imperfecciones, merece ser cantada. Que las derrotas no definen a un artista, sino su capacidad de levantarse y volver a emocionar a quienes lo escuchan. Y que el verdadero éxito no se mide en discos vendidos ni en premios, sino en la huella que una melodía deja en el corazón de quien la escucha en silencio, quizá en la madrugada, quizá en medio del dolor. Al final, la tragedia de Napoleón no fue la de perder la fama, sino la de enfrentarse cara a cara con sus propias sombras, y su grandeza radica en haberlas transformado en música, en poesía, en un legado que seguirá vivo mucho después de que su voz se apague.
porque José María Napoleón, con todas sus cicatrices, nos enseñó que incluso en el desgarro más profundo se esconde la chispa de lo eterno.